cada año nosotros apartamos un tiempo, un día y lo llamamos el Día de la Estrategia Share, que es la estrategia compartir por medio de la cual alcanzamos a la comunidad. Y tenemos una semana llena de actividades y los animamos a que se um, conecten. Hay diferentes actividades durante la semana para que puedan servir a la comunidad. Y nos convertiremos en las manos y los pies de Jesús y la boca de Jesús y en los oídos de Jesús. Y vamos a empezar esta semana con una oportunidad eh, de recordar cómo el Señor nos ha llamado a todos a compartir ese evangelio que Él nos ha dado. Dios nos ha llamado a todos y cada uno de nosotros sí es un momento complicado en el que vivimos y muchas veces nos sentimos como saturados, como que no sabemos cómo compartir el Evangelio. Entonces, nuestro invitado especial hoy, él nos va a hablar de todo esto, de cómo compartir en estos momentos difíciles. Él es uno de nuestros compañeros de ministerio. Eh, Él va a compartir con nosotros y de hecho él tiene una página web en internet que se llama apologetics.com y ahí contesta preguntas complicadas que la gente tiene acerca de Dios y del cristianismo. Y esta tarde vamos a tener como una especie de panel en el que él va a contestar esas preguntas. Gracias, doctor Mar, por esta introducción. Yo le dije el primer servicio que ellos eran mi servicio favorito, pero ustedes son mi servicio favorito. Saludos desde California. Es muy bueno poder viajar y saber que hay hermanos que caminan el mismo camino que nosotros. Me siento honrado de estar esta mañana con ustedes. La pregunta hoy es cómo compartimos a Jesús en la cultura de cancelación que vivimos en este momento. Si ustedes son como yo escucho muchos líderes cristianos y muchos comentarios cristianos en internet. Y muchos dirán que nosotros vivimos en una cultura, en un mundo que es post-cristiano, post-cristianismo. Y lo que quiere decir es que la influencia del cristianismo ha declinado, así como ha declinado en Europa y en Canadá. Y así se va a mover hacia el sur esa declinación del cristianismo. Eso no quiere decir que la iglesia no está viva, sino que no está creciendo. Pero yo soy optimismo y me costó mucho trabajo creer eso hasta que un día yo estaba en el DMV, estaba renovando la licencia de conducir y quizás yo parecía como un cristiano a esta persona y esta persona habló conmigo. Eh, Estábamos hablando y o sea, no estábamos muy emocionados que los dos éramos cristianos, pero algo extraño pasó en el proceso y es que cuando estábamos teniendo esta conversación ah, entre dos cristianos, empezamos a hablar más bajito, el volumen de nuestra voz se hizo más bajito y yo creo que era que estábamos preocupados. Y yo creo que estábamos preocupados de que la gente nos escuchara, de que la gente supiera que fuéramos cristianos para que no nos cancelaran, para que no nos criticaran. Y tuve que eh, parar por un momento y mirar dónde estaba, porque estaba sucediendo esto. Y yo estaba en Fullerton, California, que es que, so, que solamente, o sea, que no es un lugar cristiano. Y estaba pensando, incluso aquí estamos asustados de
hablar acerca de Jesús. Y entonces empecé a pensar que estamos viviendo en un mundo que está muy convulsionado. Cada vez que miramos las noticias hay mucha división. Entonces hay pro-abortion, hay en contra del aborto, hay del aborto, hay racismo, hay en contra del racismo. Entonces hay una generación que está creciendo y están entrando al trabajo y se han convertido, eh, su influencia ha crecido. Y voy a compartir unas estadísticas sobre la generación Z, que es la generación que está saliendo ahorita, está en la universidad y hay ellos, y no quiero sonar como si los estuviera hablando mal de ellos. Yo creo que hay mucha esperanza en esta generación para el cristianismo en ellos, para que ellos escuchen al Señor. Entonces, nacieron más o menos en el 96 y del 2015 y ellos viven por el momento, por el ahora, no piensan mucho en las consecuencias. El 34% consideran que la vida espiritual es importante, el 16% piensan que piensan volverse más espiritual en el futuro. Pero ellos creen en el relativismo moral, que quiere decir que no hay bueno y malo, o sea, no hay esos extremos, sino que cada quien tiene su propia verdad y cada quien tiene derecho su propio sistema de valores. Es lo que es bueno para ti, eso es lo que tú debes seguir. Entonces se pueden imaginar cómo una cultura de cancelación puede crecer en esta generación. El autor de un libro que se llama Cristianos en la cultura de cancelación. Entonces, esa cultura de cancelación quiere convertir o silenciar a aquellos que piensan diferente a nosotros. Durante este tiempo, en nuestra cultura es muy normal ver esos efectos de esa cultura de cancelación. Entonces, el problema realmente es que debemos mirar hacia nosotros mismos. Yo creo que la iglesia en general, aquí en el occidente, hemos perdido el foco. Tenemos el mensaje, pero no estamos muy seguros de qué es el mensaje del evangelio. Y también hemos olvidado cómo comunicar ese mensaje. Yo sé lo que no debemos hacer. Muchos de nosotros no debemos poner, por ejemplo, nuestra esperanza en el gobierno. Esa es una de las cosas que no debemos hacer. Nosotros sabemos que hay ciclos de los partidos, demócratas y republicanos. La solución al problema no es el gobierno, tampoco es la educación. Nosotros muchas veces pensamos que es un problema intelectual, que si nosotros le compartimos a las personas información, entonces el comportamiento va a cambiar. La iglesia ha sido muy buena en la educación. Harvard fue fundada como en los 1600, y no se sabía, pero Harvard empezó de una escuela dominical en una iglesia bautista y la misión era entrenar pastores y evangelistas para alcanzar el mundo. Así fue que empezó Harvard. La misión de Harvard al principio era que cada estudiante sea instruido
para que consideren bien que la cosa más importante, el objetivo más importante de su vida es conocer a Cristo y que Cristo sea el único fundamento, la única base de sus vidas. Y miren, Harvard ahora está muy distanciado de esa misión inicial. En los 1800 teníamos más o menos muchísimas universidades y eran todas cristianas. Había muy pocas universidades que no fueran cristianas. En el 2002, la coalición de la coalición de universidades y universidades cristianas dijeron que hasta el 2002, 68% estaban creciendo comparando con el 3%, comparado con el 3% de las universidades no cristianas. Hay una escritora que es una educadora cristiana, piensa que es muy común en América que estamos en una guerra cultural, pero debemos recordar que la moralidad es algo derivativo. Tenemos que estar, que siempre estamos dispuestos a entrar en esa guerra de conocimiento. Y los libros de ella son muy buenos, pero yo realmente no creo que nuestra prioridad sea o deba ser educación cristiana. Debemos ser muy cuidadosos acerca de la idea de que si adquirimos la doctrina adecuada en nuestra cabeza, entonces nuestro comportamiento va a seguir. Y claro que tenemos que tener lo que creemos tiene que ser adecuado, pero eso no quiere decir que nuestro comportamiento va a cambiar. Porque hasta el momento hemos sido muy buenos en la educación cristiana. En 1600 solamente el 2% de los americanos decían que eran ateos. Y hoy del 12 al 14% de estadounidenses dicen que son seculares. Pero la pregunta es, ¿por qué está disminuyendo la influencia de nosotros? ¿Por qué está disminuyendo? ¿Por qué estamos perdiendo nuestra influencia? Por ejemplo, vamos a imaginar el grupo LGBT. No son el 3% de la población, pero han sido exitosos en pasar leyes y son partes de los medios de comunicación masivos. Está normalizado el estilo de vida LGBT y solamente son el 3% de la población. Por ejemplo, miren también a los judíos. La comunidad judía son menos del 3% de la población en Estados Unidos, pero controlan una porción muy grande de los medios de comunicación, de la educación, del dinero. Entonces nos preguntamos qué está pasando con los evangélicos. Quiero mencionar que una de las razones, una de las razones por las cuales la gente joven está dejando las iglesias es que el 80% de las iglesias piensan que los cristianos somos, que estamos juzgando a todo el mundo todo el tiempo. Y 85% piensan que los cristianos son hipócritas, que los cristianos hacen lo que no deben hacer y dejan de hacer lo que deberían estar haciendo. Hay unas estadísticas que dicen que
unas estadísticas que salieron en marzo dicen que por la primera vez en la historia de los Estados Unidos, la membresía de la iglesia ha caído por debajo del 50%. Entonces, estamos siendo cancelados porque hemos perdido nuestra credibilidad. Podemos mirar 1 Timoteo 3:5 que dice, porque si alguien no sabe cómo manejar su propia casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia? Entonces, las cosas no se están conectando. Lo que nosotros decimos no está de acuerdo con lo que hacemos. Hay un escritor que dice que cuando los cristianos nos comportamos mal, estamos haciendo que el cristianismo sea no creíble, que la gente no crea esto, lo que nosotros decimos. Y ya sabemos que el gobierno realmente no va a ayudar, que la educación no está funcionando. Entonces quiero proponer 4 cosas que nosotros hacemos de manera diligente y las practicamos. Yo creo que por lo menos va a poner una base para movernos hacia adelante en reclamar nuestra influencia por Cristo. La primera cosa que debemos hacer es la más importante: orar. Orar. Cuando estaba organizando esto lo iba a poner al final por efecto, porque creo que es lo más importante. Pero de pronto podría la gente pensar que es lo menos importante, entonces lo pongo al principio porque orar es lo más importante. Yo estaba entrevistando a un filósofo que enseña en Baylor y le pregunté si podía explicar por qué el mundo es más secular, más alejado del cristianismo. E incluso antes de que yo terminara la pregunta, él dijo orar, la oración. Y yo estaba esperando, yo pensé que me iba a dar una explicación más profunda, y él dijo orar. Nosotros tenemos acceso directo al Dios del universo y que puede suplir todas nuestras necesidades, que quien creó todo en esta tierra. Y todavía estamos en este estado, es porque no estamos orando, porque no estamos pidiéndole a Dios que nos ayude a impactar la cultura, la nación. Y es muy simple, pero tiene mucho sentido. Recuerdo una historia cuando Jesús, después de la transfiguración, estaba caminando con sus discípulos haciendo ministerio, y este padre viene y le pide a Jesús, le ruega que sane a su hijo. El hijo tenía un espíritu inmundo y le pidió a Jesús que lo sanara. El padre dice, yo creo, ayuda mi incredulidad. Jesús sana al muchacho y el espíritu inmundo sale, y después de eso los discípulos le dijeron, Jesús, hemos tratado de sacar ese espíritu inmundo de ese muchacho. ¿Qué pasó? Y Jesús les dijo, hay algunas cosas que solo se pueden hacer a través de la oración. Entonces me pregunto si esta cultura de cancelación en la que nos encontramos en este momento, esta cultura argumentativa en la que nos encontramos en este momento, es algo que solo puede ser arreglado a través de la de oración. En la epístola de Santiago dice que debemos orar por sabiduría. Entonces quizás no estamos orando suficiente porque muchos de nosotros no tenemos sabiduría, pero la Biblia dice que si oramos con fe pidiendo sabiduría, la van a recibir.
yo sé que no estamos orando suficiente y también me estoy hablando a mí mismo. La segunda cosa que tenemos que hacer es que debemos cancelarnos a nosotros mismos. De Mateo 16, Jesús dice, quien quiera seguirme y ser mi discípulo se debe negar, tomar su cruz y seguirme, porque quien quiera salvar su vida la perderá y quien quiera ganar su vida la perderá. Y no quiero decir que debemos perder nuestra identidad. Es lo contrario, nosotros encontramos nuestra identidad cuando estamos conectados con Jesús, porque si nosotros nos llamamos cristianos somos como Cristos pequeñitos, o sea, nuestra identidad está amarrada a Cristo. Nosotros debemos reconocer que vivimos en un mundo que está al revés. En el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el que quiera ser el primero debe ser el último, el que quiere estar arriba tiene que servir. Entonces tenemos que cancelarnos a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos. La tercera cosa es, nosotros debemos ser amables en la manera en la que hablamos, suaves en la manera en la que hablamos. Nosotros estamos viviendo en una cultura argumentativa. Todo se convierte en un argumento, todo es un debate. Y así es como empezamos este proceso de cancelarnos los unos a los otros. Porque si tenemos un tópico que queremos hablar, pero tomamos los extremos de este tópico y no podemos hablar. O creamos una versión que es débil de la posición de la otra persona. Algunas veces, incluso dentro de la iglesia, tenemos la posición, por ejemplo, hay gente que cree que la iglesia fue creada hace 6.000 años y hay gente que cree que fue creada hace millones de años. Y eso se convierte en todo un debate, un argumento o cualquier cosa, por ejemplo, el aborto o el feminismo o las vacunas o las tapabocas, todo se convierte en un argumento. Y lo podemos ver en todas estas cosas de comunicación, en Facebook, en Twitter, en todas estas plataformas de comunicación masiva, podemos ver esos extremos. Santiago nos dice que cada uno debe ser muy rápido para escuchar y muy lento para hablar. Y muy lento para enojarnos. Debemos ser lentos para enojarnos, dice Santiago. En Judas, la carta a Judas, y es solo un capítulo. Si se quieren sentir bien acerca de ustedes mismos y decir que leyeron un libro de la Biblia, puedan leer Judas. Judas dice, miren por esto, cuídense de los falsos maestros. Y él describe a los falsos maestros como que hablan mucho, que pervierten la verdad, que tienen mentiras, pero hablan muchas cosas que no tienen sentido. Pero cuando miro eso, Judas dice, ni siquiera gasten su esfuerzo, su energía tratando de entrar en conversación con ellos. El versículo 8 dice de Judas, dice, incluso Miguel, cuando el arcángel Miguel y el diablo estaban peleando,
básicamente lo que está diciendo Judas nos está diciendo es no nos metamos en esas conversaciones que no tienen sentido. Nos ponemos a veces a pelear por cosas oscuras o por cosas que nosotros no vamos a poder resolver. Simplemente no hables de cosas que no conoces. Si quieres entrar en conversación con alguien acerca de algo que todavía no conoces, entonces ve y estudia el tema y luego vas y hablas con otra persona. La cuarta cosa que quiero hablar es saber que todos nosotros estamos equipados para ser embajadores de Dios. En 2 de Pedro 1:3 la palabra dice que su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, a través del conocimiento de Él y de sus promesas. Si tu pastor está aquí en Southcliff, él te puede, por ejemplo, pedir que enseñes en el ESL que tenemos aquí los jueves. Tú ya tienes todo lo que necesitas para colaborar en el ministerio del ESL. Tú no tienes que decir, oh, tengo que practicar mi inglés. Tú tienes todo lo que necesitas. O de pronto el pastor de alabanza está pidiendo gente que se una al coro y tú puedes decir, oh, quisiera hacerlo, pero no hasta que tome clases de voz. O quizás tú te está pidiendo que enseñes un estudio bíblico y tú le dices que quisiera hacer esto, pero no antes de que vaya al seminario, por ejemplo. Pero de acuerdo con Pedro, ya tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida en rectitud. Y toda esa educación, el seminario o si queremos tomar clases de voz son buenas, pero no podemos esperar hasta que tengamos todas estas cosas para servirle a Dios, para ser embajadores. Entonces, si quieres más entrenamiento, hazlo, pero sirve, o sea, empieza a servir. Algunas veces nos olvidamos, pero estos versículos me recuerdan que debemos hacer nuestro trabajo de embajadores. Dejen que su luz brille delante de los demás para que ellos puedan ver sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Primera de Pedro dice, vivan las vidas de tal manera en medio de los paganos que aunque ellos los acusen de hacer cosas malas, ellos vean tus buenas obras y glorifiquen a Dios en el día que Él nos visite. Salvación ha venido a los gentiles para hacer que Israel sea celoso. Algunas veces pensamos acerca de nuestra vida y pensamos, nadie va a estar celoso de nuestras vidas. Pero nosotros debemos llevar nuestra vida de tal manera de acuerdo a la voluntad de Dios. Quiero compartir acerca de una palabra que usualmente no miramos bien y es la palabra piedad. Piedad, cuando vivimos una vida piadosa o una vida recta, rectitud. Es una vida que está como dedicada a Dios. O piedad. Entonces se puede traducir como piedad, como rectitud. Es una vida dedicada a Dios. Pero cuando miramos en el original, en el griego, es que básicamente significa hacer cosas que son apropiadas para Dios.
Entonces, cuando la aplicamos al cristianismo es hacer cosas que son apropiadas para nuestro Dios, para Jehová. Entonces, si quieren mirar, pero cuando empiezan a mirar en la escritura, cuando vean esa palabra que ya sea, en inglés es godliness, pero que sea la pureza o la piedad, significa acciones. No es algo así como estar en un estado espiritual de éxtasis, es hacer cosas, es entrenar para piedad. Cuando Pablo nos dice que debemos entrenarnos para la piedad, esa palabra piedad es acción, es cosas que nosotros hacemos. Y quiero terminar ahora mostrándoles esta obra, la pintó Van Gogh. Y ahorita está en Nueva York. Van Gogh estudió para ser un pastor, para ser un predicador. Su papá era un predicador, su papá, su abuelo, sus tíos, y venía de una familia prominente. Después de que él terminó de estudiar, empezó a servir en un pueblo minero en Bélgica, pero lo despidieron y su papá no hizo nada para defenderlo, y la razón por la cual lo despidieron es que no se estaba comportando bien. ¿Por qué? Porque se estaba sirviendo a los pobres, estaba ayudando a los pobres, y eso no era un comportamiento adecuado de un predicador. Entonces él encontró su llamado en la pintura, como una de estas. Una de ellas es esta. Y pintó por 3 años y murió muy joven, y yo me gusta esta pintura porque quizás está basada en los salmos, que los cielos declaran la gloria tuya. Entonces, en la derecha se ve el sol y la luna, parece. El árbol en la izquierda representaba muerte, pero lo usa para conectar el cielo y la tierra. Y en la mitad, dense cuenta que hay una iglesia. Mira que la parte alta de la iglesia, muchos expertos dicen que es como si estuviera sosteniendo todo el dibujo, la pintura, porque está en el centro. Y las luces alrededor de la iglesia están prendidas, pero las luces dentro de la iglesia están apagadas. Quizás Van Gogh nos estaba diciendo en su propia manera que si las luces de la iglesia están apagadas, entonces la influencia de la iglesia va a disminuir. Entonces, como Van Gogh, ¿qué vamos a coger a hacer? ¿Vamos a inspirar gente o vamos a meternos en peleas? ¿Nos escondemos porque alguien nos ha cancelado o reflexionamos en la restauración que Jesús trae por medio del Evangelio? Nos hacemos responsables de buscar otras maneras de comunicar el Evangelio en el mundo en el que nos encontramos ahora, donde el cristianismo está perdiendo su influencia. Algunas veces
olvidamos estas cosas, pero podemos pedirle al Señor que nos ayude a ser humildes, a que nos ayude a ser, encontrar maneras para ser embajadores,